Vamos a iniciar con, ya estamos en vivo, amén, gracias. Estamos orando, hermanos, si te estás conectando, gracias a Dios, gloria a Dios. Dale la bienvenida al Espíritu Santo en tu casa. Después de la prédica vamos a tener un tiempo de alabanza y adoración a nuestro Señor, dándole gracias a Dios a que ya está Vania aquí y Areli para que nos complazcan con su voz. Amén, gracias. Hemos estado hablando en el libro de Samuel, vamos en primera de Samuel 16. El jueves les estuve compartiendo sobre Saúl. ¿Quién se acuerda de Saúl? ¿Qué fue lo que cometió Saúl? ¿Qué error cometió? ¿Cómo vivió Saúl? ¿Lo recuerdan? ¿Sí? Es importante que tengan su Biblia cuando yo estoy compartiendo con ustedes, porque estás viéndolo visualmente. ¿No tienes tu Biblia? Bájala de tu teléfono. Aquí está una para que la uses. Es bien importante porque puedes estar comprobando que lo que yo te estoy... ¿No está saliendo? ¿Sí? Sí, ya está en vivo, sí. Gracias. Lo que yo te estoy compartiendo, tú lo estás viendo en la palabra de Dios. Amén. Y nos habla de diferentes maneras cada vez que leemos la palabra. Esa es la guía de nuestra vida. Sí, ahorita estamos acostumbrados a que quieres saber cómo hacer un pastel. ¿Y qué haces? Vete a YouTube y ahí encuentras la receta. Amén. Sí, o quiero saber cómo voy a bajar de peso en 3 semanas. Y vas, ¿qué dieta voy a utilizar? Bueno, pues así la palabra de Dios es tan exacta que no va a haber equivocación en todo lo que queremos en nuestra vida. ¿Qué es lo que buscamos? Que la presencia de Dios esté en nosotros cada día. ¿Por qué? Porque es una bendición. Es una gran bendición en que el Señor esté con nosotros. Y hoy tú tienes el privilegio de que la presencia de Dios esté en tu vida y no permitas que eso que se vaya a salir de ti. Cuídala como un tesoro, así como cuidas, no sé, algo muy valioso para ti y que no quieres que se pierda, ¿no? Como por ejemplo, yo el teléfono de mi papá, ¿no? Lo traigo conmigo todo el tiempo, tiene otra línea y lo tengo conmigo y lo cuido porque tiene un buen recuerdo porque estaba muy cerca de mi papá y yo lo mantengo conmigo. Así el Espíritu Santo debe estar con nosotros porque es mucho más valioso que cualquier cosa. Amén. Necesitamos estar con la presencia del Señor. ¿Qué fue lo que pasó con Saúl? Decidió seguir su propio camino y no le dio lugar o no se sometió a Dios. Fue lo que él hizo, fue el error que él cometió. ¿Y qué fue la consecuencia? Pues que se quedó sin el apoyo de Dios y sin el apoyo de Samuel. Y empezó a liderar él solo. Y créeme que es muy difícil liderar tu vida, tu familia, tu trabajo y tu empresa sin la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque lo haces con tus propias fuerzas. Y luchar uno mismo es cansado, es triste, tu carácter cambia, te vuelves irritante, te irritas fácilmente, te enojas fácilmente, te molesta todo. Son muchas cosas que llevarla uno solo la carga es mucho. Trabajas 12 horas al día y no te rinde igual el dinero. Pero si tú estás bajo la unción del Señor, todo cambia. Entonces vamos a empezar ahora. Saludos y bendiciones a nuestra hermana Luz, Dios la bendiga. Esperamos que el próximo domingo ya la veamos aquí. Quiero comentarles a todos que a partir de este domingo, con el favor de Dios, nos vamos a estar reuniendo aquí en el Parque de la Jota, en Chula Vista, para que los que gusten acompañarnos en persona, pues aquí estamos y vamos a seguir transmitiendo por medio de Facebook. Amén. Muy bien. Ok, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vamos a empezar con primera de Samuel 16. ¿Ya todos tienen su Biblia? ¿Me contestan con un sí, amén? ¿Ya todos? Bueno, vamos a leer juntos. Dice así. Bueno, antes de esto, de empezar con el primero, Samuel se quedó muy triste porque, dice, Samuel se quedó muy triste, pero un día Dios le dijo que ya era hora de sacudirse esa tristeza y que empezara a mirar el futuro. Primera de Samuel 16:1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a Samuel se encariñó con Saúl y le dio pesar que Dios lo haya destituido, que la presencia de Dios ya no estuviera con él. Y Dios le dijo, ya Samuel, ya quítate esa tristeza y adelante, porque yo ya tengo un nuevo rey, ¿no? Y fue como lo hizo en primera de Samuel 16:1. Y Jehová dijo a Samuel, ¿hasta cuándo has tú de llorar por Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, yo te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he previsto de un rey.
Amén. Ya él ya había escogido a David, él ya había escogido a un rey. Y ya le dijo a Saúl, ya, quítate esa tristeza, pues ya se le dio la oportunidad y no quiso. Muchas veces nos pasa así a nosotros, ¿no? Que empezamos a invitar a alguien a la iglesia, ven, mira, te vas a beneficiar, el Señor está contigo, te va a bendecir, no te vas a sentir triste ni cansada. Y empieza a venir 1 o 2 días a la iglesia y después ya se desatienden y ya no regresan. Y uno siente esa tristeza porque la gente no quiere continuar en los caminos del Señor. Pero ¿qué nos toca hacer en estas circunstancias? Pues seguir insistiendo, y lo otro es no tener la tristeza que tenía Saúl, sino considerar, y yo lo veo por ejemplo en el caso de María, que estuvo insistiendo conmigo. Obvio que nunca hubo una negativa de mi parte, porque yo sí quería, pero muchas veces nos encontramos con esas personas que en realidad ya no quieren sentir esa presencia, y ahí sí toca pues sacudirte y seguir adelante, ¿verdad? Pero bueno, en Samuel 16:2 dice, ¿y cómo voy a ir? Respondió Samuel. Si Saúl llega a enterarse, me matará. Le contestó Dios, lleva una ternera, dijo el Señor, y diles que vas a ofrecer al Señor un sacrificio. Invita a Isaí al sacrificio, y entonces te explicaré lo que debes de hacer, pues ungirás para mi servicio a quien yo te diga. Samuel hizo lo que le mandó el Señor, pero cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo lo recibieron con mucho temor. ¿Vienes en son de paz?, le preguntaron. Claro que sí, he venido a ofrecerle al Señor un sacrificio. Purifíquense y vengan conmigo para tomar parte de él. Entonces Samuel purificó a Isaí y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Pero el Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo los he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Amén. ¿Cuántas veces pasa eso? Lo acabamos de experimentar ahorita con Vane. Vane viene vestida con toda el atuendo de una motocicleta y todo, trae todo. Ahorita la van a ver cuando esté cantando. ¿Y qué es lo que piensa uno cuando ve eso? Dice, no, pues de seguro que han de fumar algo, yo no sé, los ves ahí. Pero cómo las apariencias se engañan, no te puedes, o puede ser también que ves a alguien que está muy espiritual, ¿no? Que muy alabando y demás, pero en realidad no tiene el corazón del Señor, no tiene el corazón de Cristo. Entonces no debemos dejarnos llevar por la apariencia. Dios no escoge basado en la belleza ni en la inteligencia. Lo que Él busca es alguien que tenga temor de Dios. Por eso lo llevará a la obediencia. Amén. La obediencia es lo que Dios quiere, no quiere sacrificios. Y muchas veces caemos en eso, pensando que si estamos muy ocupados en todas las labores de la iglesia, que tenemos la semana ocupada porque ya tengo la iglesia voy a hacer este evento, voy a hacer aquello, estamos agradando a Dios. Pero tenemos que primero obedecerle antes a Él. Sigamos continuando leyendo con 16:10. Isaí le presentó a 7 de sus hijos, pero Samuel le dijo, el Señor no ha escogido a ninguno de ellos. ¿Son estos todos tus hijos? Queda el más pequeño, respondió Isaí, pero está cuidando el rebaño. Manda a buscarlo, insistió Samuel, pero no podemos continuar hasta que él llegue. Están viendo toda la escena. Yo lo veo como se me hace tan clara la palabra, ¿no? Yo no sé si antes de que tú te convirtieras en los caminos del Señor podías ver esta claridad en la palabra. No entendíamos, ¿no? Se nos hacía como que eran muchos números, mucha gente. No teníamos esa revelación que ahora estamos teniendo. Y esto es una historia, ¿sí? Dice así, Isaí mandó a buscarlo y se lo entregaron. Y se lo trajeron. Era buen mozo, trigueño y de buena presencia. El Señor le dijo a Samuel, levántate y úngelo. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David, y desde ese día estuvo con él, y Samuel regresó a Ramá. Qué bendición, ¿no? Así como a David el Señor lo escogió, así nos ha escogido a nosotros también. Y esa unción que recibió David, nosotros la tenemos que recibir también. Y tenerla, no sé si has experimentado lo que es la presencia del Señor. Es algo muy bonito, es algo inexplicable cómo el Señor se mueve. Y eso fue lo que experimentamos.
escogió a David y a José. ¿Qué los distinguía de los demás? ¿Te has preguntado eso? El corazón. El corazón. Dice aquí, la fe de José era una fe absoluta en Dios. Su confianza, su lealtad y su sinceridad en el Dios Todopoderoso se podía notar en toda la vida de José. Mas Jehová está con José por el corazón que él tenía. Y con David, él vio el corazón de David. Humildad, bueno de corazón, obediencia, arrepentimiento y la honra de Dios. ¿Te identificas? Salud. ¿Te identificas con esto? Perdón. ¿Cómo ve Dios nuestro corazón? Podemos maquillarnos y peinarnos y arreglarnos, pero Dios nos conoce. Dios nos está viendo en todo momento. Todo lo que pensamos, todo lo que hablamos, todo lo que escuchamos, Dios nos está viendo. No puedes salirte de eso. Podemos aparentar y engañar a las demás personas, pero a Dios no. Entonces el Señor nos ha escogido. Quizás ahorita tengamos en nuestro corazón algo que tengamos que arreglar, algo que tengamos que solucionar, algún sentimiento. Tenemos que estarnos cuidando constantemente. Así como limpiamos nuestra casa todos los días, así tenemos que, y nos bañamos todos los días, así tenemos que cuidar nuestro corazón. Necesitamos cuidar que no llegue absolutamente nada para que lo ensucie. Ningún resentimiento, ningún coraje, ninguna envidia, nada que pueda dañarnos, porque eso es como una semillita que si no la cuidamos empieza a meterse. Es muy sutil ese espíritu, se mete y se mete como se metió en la vida de Saúl. Tenemos que cuidarnos. El Señor nos está hablando hoy, nos está diciendo por esta palabra, cuida tu corazón. Seguimos leyendo. El espíritu del Señor se apartó de Saúl y en su lugar el Señor le envió un espíritu maligno para que lo atormentara. ¿Qué te dice esto? ¿Qué te dice esto, hermano? Cuando el Espíritu de Dios no está contigo, esos sentimientos empiezan a atormentarte. Por ejemplo, un sentimiento de celos. Los celos es algo bien feo. Sientes una impotencia, no puedes hacer nada y sientes ese dolor, ese malestar. Eso es un espíritu maligno que uno tiene, que te atormenta. Y yo creo que Satanás y los demonios habían querido siempre atacar a Saúl, pero Dios ahora les dio la oportunidad de que lo hicieran. Dios también permitió un mensajero de Satanás atormentar al apóstol Pablo. ¿Sí escuchan eso? ¿Sí me escucho bien o me quito el micrófono? ¿Está bien? ¿Sí? Ok, muy bien. Para enseñarle a confiar en la gracia y el poder de Dios y que no se exaltase debido a la gran abundancia de verdad espiritual que él tenía. ¿Sí? Es lo que nos dice, hey, no te exaltes tanto, si el Señor te está bendiciendo, te está dando inteligencia, te está dando sabiduría, te está bendiciendo constantemente, gracias. Económicamente, hey, pon los pies en la tierra, porque todo esto es de parte de Dios, no es de ti mismo. Y es cuando, si no, das oportunidad a que ese espíritu venga y te quite la unción de nuestro Señor. Dios permite que los espíritus malos atormenten a la gente hoy y lo hace con el objetivo de nuestro bien. Es como muchas veces nosotros le llamamos la atención a nuestros hijos, ¿no? Y nos duele en el alma. Como a mí, que Gloria está ahorita en una escuela, que está en un internado, y me duele en el alma que no está conmigo, pero ella necesita aprender la lección, ella necesita saber que hay disciplina y que hay que seguirla. Y así nuestro Dios lo hace con nosotros. Yo no la voy a mandar a un lugar donde la maltraten, ni esté sufriendo, nada de eso. Simplemente los privilegios que antes tenía, ya no los va a tener hasta que aprenda a apreciarlos. Y cuando ella regresa, ya viene con ese alineamiento hacia dónde dirigirse. Es lo mismo que nos pasa a nosotros. Es lo que Dios permite que nos pase. Si nosotros nos separamos del Señor, eso va a suceder. Por eso es la disciplina, ahora que reanudamos a reunirnos, que tengamos la disciplina de venir y reunirnos, porque su palabra lo dice. Que los hermanos se unan, que convivamos en armonía. Y eso es lo que vamos a empezar a trabajar en nuestra disciplina de llegar temprano a la iglesia para
seguir la obediencia de nuestro Señor. Amén. Voy a quedarme sin micrófono para a ver si está bien ahí. Si sospechas que estás siendo atormentado por fuerzas demoníacas, la primera respuesta es arrepentirte de lo que has hecho. Porque muchas veces esta palabra se escucha muy fuerte, que es tú por fuerzas demoníacas, pues ¿qué es eso? Si hasta mucha gente se asusta de escucharlo, pero tenemos que ser realistas. El mal existe, Satanás existe y él va a hacer todo lo posible por separarte de los caminos de Dios. Pero nosotros tenemos la respuesta a eso. Depende de nosotros si queremos continuar aquí. Y me da mucho gusto todo el sacrificio que han hecho cada uno de ustedes en levantarse en este domingo, que ya nos hayamos acostumbrado a quedarnos hasta tarde en la cama, ¿verdad? Ahora más fácil era ver el programa por medio del Facebook. Pero ahora tenemos esa disciplina de venir a reunirnos a este lugar. Gracias a Dios que el Señor te habla de muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, ayer que me habló con medio de Vane, que me dijo, ya pastora, nos urge que nos reunamos. Claro que sí, yo estoy en la mejor disposición de hacerlo. Y escogimos este parque porque queda a la mitad de donde la mayoría de nuestros hermanos viven, ¿sí? Y eso es muy bonito. Gracias, quiero mandar un saludo a Colombia porque está Alfonso ahí, Doris, gracias. Está Xochitl también, está Miriam, gracias, Dios los bendiga, gracias por su fidelidad, gracias. Enrique Verdiguera también nos acompaña, gracias a Dios porque son personas que nos conocen realmente cómo el Señor ha hecho la obra en nuestras vidas. Y muchos de ustedes ya nos conocen desde antes y les doy gracias a Dios por su confianza, porque muchas veces las personas que más te conocen, así como Jesús, ¿no? No pudo hacer milagros en su propia casa porque sus hermanos no le creían. Porque por esa familiaridad que existía entre ellos, no querían reconocer la presencia de que era un hijo de Dios. Y es lo que muchas veces nos pasa a nosotros con nuestra propia familia, ¿no? No te creen porque, ay, pues yo te conozco desde antes, ya sé cómo eras. Pero lo importante es lo que hace el Señor en nuestra vida una vez que le permitimos entrar. Amén. Muy bien. Entonces, si sospechas que tienes alguno de estos sentimientos, hoy vamos a aprovechar, aquí está la hermana, quiero que reconozcan también a la hermana Irene Masi y la hermana Gloria Limón, que ellas son nuestras intercesoras. Esos espíritus inmediatamente los vamos a sacar. Ningún espíritu de envidia, ningún espíritu de rechazo, de incredulidad, tiene que salir de nosotros. No podemos mantenerlo. Tenemos que estar constantemente limpiando eso. Aquí puse una nota donde los espíritus malos no pueden trabajar exitosamente en contra de... no pueden trabajar exitosamente sin el permiso de Dios. Amén. Entonces nosotros necesitamos estar llenos de la presencia de Dios para no permitir que eso suceda. Y recordemos, son muy sutil, muy sutiles. Es impresionante cómo el rey Saúl pudo haber permitido que la presencia de Dios saliera de él, siendo el rey, el primer rey que Dios había escogido. Y nosotros eso, a lo mejor nosotros nos comparamos en algo pequeño, ¿verdad? En la bendición que Dios nos ha dado. El poder tener un lugar donde estar, una casa donde estar, un carro que manejar, familia que tener y no permitir que la presencia del Señor salga de nosotros. Amén. Voy a continuar leyendo. En el 16 dice, sus servidores le dijeron, como usted se dará cuenta, un espíritu maligno de parte de Dios lo está atormentando. Así que ordene su majestad a estos siervos suyos que busque a alguien que sepa tocar el arpa. Así cuando lo ataque el espíritu maligno de parte de, dice, cuando lo ataque el espíritu maligno de parte de Dios, el músico tocará y su majestad se sentirá mejor. ¿Sí? Aún así, fíjate, su personal, ¿no? Sus siervos lo seguían, a pesar de que sabían que él tenía eso malo, ellos se preocupaban por él, porque Saúl en un momento tenía el espíritu de Dios e hizo que las personas lo quisieran, y sus siervos se preocupaban por él. Entonces, ¿qué fue lo que lo atormentaba? En este caso específico a Saúl fue la envidia, los celos y la impotencia, fue lo que empezó a atormentarlo a él. No sé si estos espíritus los hemos experimentado. Yo creo que sí, en algún momento, a lo mejor no tan fuerte como Saúl, pero nosotros hemos experimentado eso. Gracias a Dios nos libramos y queremos el bienestar de todos nuestros hermanos. Como les digo aquí en la iglesia en Life, lo que
un hermano tiene, si está contento un hermano, nosotros estamos contentos. Si un hermano está triste, todos estamos tristes, porque somos una misma carne, somos el mismo cuerpo de Cristo. Amén. Entonces hay que estar contentos cuando a alguien le sucede algo bueno, como cuando Lili compró su carro nuevo. Qué bueno, nos dio mucho gusto. ¡Ey, qué bueno! Estás progresando, adelante. Cuando que estamos con Cindy, sentimos que queremos, estamos orando, estamos contigo para que el Señor te siga sanando. Amén. Todos estamos con ese sentir, es bonito. Me da mucho gusto, por ejemplo, que Vane con su familia, ahora que andan de gira artística todos los meses. ¡Qué bueno! Es bonito que no se separan de la iglesia, pero siguen saliendo y disfrutando. Eso es bonito. Que experimentemos todos. ¿Por qué? Porque no hay envidia, no hay coraje, no hay nada que nos separe. Somos una familia, un mismo cuerpo. Amén. Y lo mismo con nuestros hermanos que aunque están lejos, están en otros países, pero estamos unidos en un mismo espíritu. Amén. Muy bien. Entonces Saúl le respondió, consígame un buen músico y tráiganlo. Uno de los cortesanos sugirió, conozco al muchacho que sabe tocar el arpa, es valiente, hábil guerrero, sabe expresarse y de buena presencia. Además, el Señor está con él. Su padre es Isaí, el de Belén. Ya estaban reconociendo que el Señor estaba con David, ¿no? Entonces Saúl vino, unos mensajeros, dice, entonces Saúl envió a uno de sus mensajeros a Isaí. Isaí es el papá de David, para decirle, mándame a tu hijo David, el que cuida del rebaño. Isaí tomó un asno, alimentó un odre de vino y un cabrito y se lo envió a Saúl. ¿Sabes que se usaba antes cuando ibas con el rey, pues le llevaban un presente, ¿no? Voy a hacer un paréntesis aquí. Saúl era el octavo hijo. Saúl no, David era el octavo hijo. Y era el que cuidaba las ovejas. Los otros hermanos eran guerreros, eran los que sobresalían. Entonces, ¿qué nos dice eso? No importa la posición que nosotros tengamos, no importa en dónde estemos, el Señor tiene cuidado de nosotros. Para los ojos del Señor nadie es más y nadie es menos. Él ve nuestro corazón. Amén. Y a mí se me hace algo muy bonito y una oportunidad muy grande para todos nosotros, porque si no, pues si tuviera sus preferencias, a lo mejor no calificaríamos para tener esta bendición. Cuando David llegó, quedó al servicio de Saúl, quien lo llegó a apreciar mucho y lo hizo su escudero. Luego Saúl le mandó este mensaje a Isaí: permíteme que David se quede a mi servicio, pues me ha causado muy buena impresión. Cada vez que el espíritu de parte de Dios atormentaba a Saúl, David tomaba su arpa y la tocaba. La música calmaba a Saúl y lo hacía sentirse mejor, y el espíritu maligno se apartaba de él. ¿Sí? Recuerda que donde hay luz, pues obvio no puede haber obscuridad, ¿no? Entonces, ¿qué hay? Si el Espíritu de Dios está ahí, el espíritu maligno no puede estar ahí. Entonces, en cuanto empezaba a tocar el arpa David, salía de ahí. El corazón de Saúl era aliviado temporalmente, porque el Espíritu Santo estaba dentro de David y cuando estaba tocando esa arpa se manifestaba. ¿Qué nos dice esto? Muchas veces cuando tenemos un malestar, tenemos algún problema, algo que nos angustia, muchas veces acudimos a los psicólogos y qué bueno, ¿no? De gracias a Dios por eso, porque mi hija es doctora en psicología, así que qué bueno. Es cuando están dirigidos hacia la palabra. Porque un psicólogo que te lleva, nada más te está aliviando mentalmente. Nosotros necesitamos un alivio espiritualmente. Nosotros nos alimentamos de tres, ¿sí? Nos alimentamos de comida natural, nos alimentamos mentalmente y necesitamos alimentar nuestro espíritu también. Entonces necesitamos aprender eso, porque muchas veces te puedes aliviar en tu mente, pero inmediatamente en tu corazón sale. Y bien dice la palabra, ¿no? Que de lo que habla tu boca es lo que tienes en tu corazón. ¿Y sabes cómo puedes encontrar eso? Cuando una persona está molesta. Cuando una persona está bajo presión, resulta lo que tiene en su corazón. Y empiezan y hablan y les digo yo que vomitan todo lo malo les sale de ahí. Porque puede aparentar que esa persona te quiere, puede aparentar que esa persona es buena contigo, que es tu mejor amiga. Pero en el momento en que la pones en presión o algo no resulta como las personas querían, empiezan a sacar todo eso. ¿Y qué necesitamos? Sanidad. Es una sanidad interior. Dejar salir todos esos espíritus que traemos ahí, sacarlos completamente.
De hecho, en el fin de semana pasado que estuvimos en el Manasés, fue una experiencia hermosa ver tantas mujeres que fueron liberadas en todos los aspectos. Mujeres que tú las veías y pensabas que ellas no podían tener ningún tipo de problema o situación. Cuando se tocaba el espíritu que ellas traían, ¡pum!, salieron liberadas completamente. Pero ¿qué es lo que pasa? Una vez que tú te liberas, tu casa está limpia, tu cuerpo, tu espíritu está limpio, necesitas seguir alimentándote de la presencia de Dios. Porque si tú no te sigues congregando, recibiendo la palabra de Dios, estando en comunión con Dios, ¿sabes qué pasa? Vienen 7 espíritus malos a llenar esa casa. Antes tenías 1, ahora vas a tener 7 más. Entonces hay que cuidar todo eso. Por eso cuando empezamos a recibir esta sanidad, llénate del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Te voy a dar 1, 2, 3, 4 tips, como me gusta terminar cuando yo comparto, para que eso se te quede. De todo lo que yo te diga, que esto se te quede. Y el número 1 es tener un corazón sincero. Cree en Dios y confía en Él en todo momento. Sé leal a Dios. Séle fiel a Dios. No me veas a mí como representante de Dios. Yo soy la embajadora porque cada uno de nosotros somos embajadores, pero yo no soy Dios. Entonces yo cometo errores, yo no soy perfecta. No me veas a mí. Siempre ten lealtad a Dios. No veas que Lorena hizo esto, Lorena aquello. No, es Dios. Yo simplemente soy portadora de la palabra del Señor. Entonces, lealtad a Dios en todo momento. Número 2. No permitas que el Espíritu de Dios se aparte de ti. Si empiezas a sentir, en cuanto tú misma ya te vas a reconocer, empiezas a sentir celos, coraje, envidia, cualquiera de esos, impotencia, todos esos sentimientos que puedas empezar a sentir, inmediatamente límpiate. Puedes hacer un despójate de todo eso. Y si no sabes cómo hacernos, mándanos un mensaje y lo hacemos contigo por medio de Zoom, para que puedas despojarte de todos esos sentimientos que no te edifican. Y los puedes reemplazar también. Es tan bonito, créeme, y tan sorprendente, que yo les pongo el ejemplo, ¿no? Que cuando sientes un malestar de cabeza y se toman unas pastillas y se les quita el dolor, así es cuando tú te deshaces de esos espíritus que no te benefician, que no te edifican, y te llenas de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque esto te da algo bonito. Te complaces cuando las personas están bien. Imagínate que nosotros, que somos una iglesia, que siempre estamos promoviendo la prosperidad, que estamos promoviendo el salir adelante, si la gente no nos entiende o no nos comprende o nos critica, van a estar sufriendo, porque nosotros vamos a seguir adelante con las promesas del Señor. Entonces hay que aprender a despojarse. Número 3. Asegúrate que siempre el Espíritu de Dios esté contigo, para que no te vayas a exponer a malos espíritus. ¿Cómo hacemos esto? Antes de salir de tu casa, cúbrete con la sangre de Cristo, ponte la armadura del Señor, porque en la calle hay muchas tentaciones, en la calle hay muchas palabras que uno no quiere escuchar, entonces uno tiene que cubrirse. Amén. Cubrirnos, no exponernos a esos malos espíritus. Y la número, ¿qué le dije? Que era la 4, sométete a Dios y a su dirección en todo momento. Si no sabes cómo hacerlo, lee la Biblia. ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando a la lectura de la Biblia? Y donde estemos podemos recibir palabra de Dios. Nosotros hemos estado en Colombia. Ay, sí, ya voy a empezar a decirles todos los países, ¿no? Donde sea, donde vayas, hay iglesias. Asegúrate que es de parte de Dios. Y más en México, donde andes, hay una iglesia. Necesitamos congregarnos, y está bonito porque conoces otras, recibes palabra del Señor, ¿no? Vas y te presentas con el pastor y le dices: yo vengo de la ciudad de Chulavista, estamos de vacaciones aquí, queremos escuchar su servicio, y es una bendición para el pastor también que vayan donde estén. Entonces, cuando estén fuera de la ciudad, porque me encanta que salgan de vacaciones a disfrutar de toda la belleza de nuestro Señor, pero siempre acostúmbrate a congregarte y a visitar una iglesia, y si no lo vas a poder, conéctate aquí a la prédica de los domingos y de los jueves, pero no dejes de recibir la palabra de Dios. Es como, ¿cuántos días puedes aguantar sin tomar agua? ¿Cuántos? Contésteme alguien, por favor. ¿Cuántos? ¿Sin tomar agua? No. ¿Cuánto? ¿3 días sin agua? ¿Y qué pasa?
Ajá. No podemos vivir sin agua. Así es, no podemos vivir sin el Espíritu Santo. Una vez que tú ya lo pruebas, no puedes salirte de Él. No puedes dejarlo. Amén. Entonces hoy voy a despedirme de mis hermanos que nos están escuchando. Vamos a seguir nosotros porque me gustaría ministrar, me gustaría que cualquier cosa que no nos esté beneficiando, que no nos esté edificando, en este momento lo vamos a echar fuera en el nombre de Jesús y vamos a seguir alabando a nuestro Señor. Por eso te invito a que si estás aquí en el área, vengas por favor para seguir con nosotros. Dios los bendiga, hermano. Voy a orar por ti que vas a seguir en las redes. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Bendigo tu casa, bendigo tus hijos, bendigo tu trabajo, bendigo tu empresa, bendigo tu camino, bendigo tu futuro en el nombre de Cristo Jesús. Bendigo tu cuerpo, tu mente y tu alma para que sigas en la presencia del Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Dios te bendiga, hermano. Gracias.